La vida y obra de Agustín Segura es el hilo conductor de la muestra que inaugura la actividad del denominado Museo Fundación Wenceslao Segura. El investigador histórico, hijo adoptivo de Tarifa, se centra ahora en la puesta en marcha de una entidad cultural desde la que quiere promocionar exposiciones temporales que aborden la temática museística de Tarifa. La primera muestra lleva por título Agustín Segura Iglesias, vida y obra del insigne pintor tarifeño. Se abre el próximo 8 de abril con la presencia en Tarifa de conocedores de la obra del destacado pintor como su propia hija, el galerista Antonio Martín Andrade y el tarifeño Manuel Reine. Fue un reconocido retratista de su tiempo, con trayectoria consolidada en el Madrid de la década de los 40, 50 y 60 del pasado siglo. Agustín Segura Iglesias es, en cambio, un gran desconocido en su ciudad natal, Tarifa. Al menos esa es la idea del investigador Wenceslao Segura, que un nuevo reto personal quiere arrojar luz sobre su figura y su vinculación con la zona. Sí, bueno, Agustín Segura Iglesias es uno de los personajes que ha nacido en Tarifa más importantes que ha tenido Tarifa y para mi opinión era el más importante de los personajes tarifeños. Fue un pintor que tuvo gran prestigio en la mitad del siglo XX, muy apreciado no solamente en España sino también en el extranjero, y tiene una obra extensísima. Pero aquí ocurre que en Tarifa se le conoce por la calle que tiene, pintor Agustín Segura, y por el cuadro de la Virgen de la Luz. Pero hay que tener en cuenta que este hombre, él decía que había pintado más de 2000 retratos, a lo cual añadí probablemente miles de cuadros más. Si la producción de Agustín Segura es inmensa, pero no solamente en cantidad, sino que la calidad es extraordinaria. Y lamentablemente, por una y otra circunstancia, la obra de este pintor es difícil verla en los museos. Entonces, lo que hemos querido hacer es que se reconozca que la figura del personaje y su obra aquí en Tarifa. Y entonces esa es la idea de hacer esta exposición que va a tratar, como el nombre indica, de la vida y de la obra del insigne pintor tarifeño. La exposición, que comienza el próximo lunes, describe la vida del artista, resaltando especialmente su relación con Tarifa. Wenceslao Segura ha reunido más de un centenar de reproducciones de sus cuadros, dibujos e ilustraciones que darán al visitante una visión completa de su obra. Lo que ocurrió es que Agustín Segura es una persona humilde, hasta el extremo de que él no conservó nada. Él muere y no hay nada en su casa. Lo único que ocurre, lo único que hay son dos cosas que son muy llamativos y que indica esa relación y ese afecto que tenía por Tarifa. Él conservó, que ahora mismo lo tiene la hija y cuyas reproducciones pondremos en la exposición, el título de hijo predilecto que se le da en Tarifa en el año 1945 y el nombramiento de hermano honorario que le da la Hermandad de la Virgen de la Luz. Es decir, entonces, al no tener él documentos de la familia, pues ha sido difícil porque hay que coger de un sitio a otro, pero bueno, hay que tener en cuenta que como era un personaje muy destacado, extraordinariamente destacado en la sociedad de su época, principalmente años 40, 50 y 60, pues entonces aparece mucho en los periódicos, o sea, son constantes las entrevistas, las noticias acerca de él, y a partir de esa información se ha podido sacar buena parte de lo que es la trayectoria vital del pintor. Por otra parte, las cosas relacionadas con Tarifa, que son varias, como se verá, porque aquí pasó varias temporadas, en el año 23, en el año 27, luego pinta varios cuadros a personajes de aquí de Tarifa. Pues bien, eso, la información se puede encontrar aquí en Tarifa. Por lo tanto, en la exposición va a estar bastante completa, se va a poder ver la evolución del pintor, se va a ver esa relación del pintor con Tarifa, que es lo que principalmente se quería perseguir, y bueno, va a dar idea de la calidad, de la extraordinaria calidad que tenía el pintor. Hay que tener en cuenta que él participa porque le da prestigio en lo que eran las exposiciones nacionales de Bellas Artes, ¿no? Entonces esas exposiciones, cuando se ganaba, él ganó 3 premios, primera, segunda y tercera medalla, pues entonces el Estado lo compraba, ¿no? Eso está en el Museo de Arte Reina Sofía. Luego él pintó, por ejemplo, para la sala de laureados del Museo del Ejército, pues pintó varios ahí, y luego era el pintor que pintó durante la República y luego posteriormente pintaba a los alcaldes de Madrid. Entonces hay una colección de cuadros de alcaldes de Madrid, empezando por el primero, que era Pedro Rico, el primer alcalde de Madrid de la época republicana, y todos los demás pues se encuentran, ¿no? Y luego pues hay una magnífica colección de cuadros en el Museo de Chiclana, que es lamentable que esté en Chiclana y no estén aquí, pero bueno, la realidad fue así. Y además, esos cuadros que están en Chiclana son los cuadros que tenían que estar aquí en Tarifa, porque Agustín Segura tuvo la idea de hacer un museo aquí en Tarifa.
Entonces hizo una propuesta realmente extraordinaria al ayuntamiento de la época. Estaba Juan Núñez de alcalde, el año, no recuerdo exactamente, el año 62 por ahí aproximadamente, en el cual el ayuntamiento le cedía un terreno en La Peña, él construía una casa que la ocuparía mientras viviera y luego al final esa casa, ese edificio pasaría al ayuntamiento y él una colección de sus obras, una colección de calidad de sus obras pasarían a ese museo. Entonces esos cuadros que son cuadros más íntimos, ¿no? Porque son cuadros de la primera mujer, son cuadros, un autorretrato de él solamente hizo 2 autorretratos y una serie de cuadros de calidad que lo tenía él siempre guardado, con la idea de ponerlo aquí en Tarifa. Lamentablemente el proyecto, el ayuntamiento no le apeteció y se dejó sin realizar, y entonces esos cuadros pasaron primero a una familia de Chiclana y luego esa familia de Chiclana pues se lo vendió al Museo de Chiclana, que es donde están expuestos, en una sala que ahora mismo es lo más valioso que tiene el Museo de Chiclana, que es por cierto también un buen museo. Para Agustín Segura pasaron jefes de gobierno, jefes de Estado, reyes, políticos, empresarios, maestro del bodegón y sobresalió en la pintura de su género. Todos los pintores, y sobre todo cuando son retratistas, retratan a las personas que le pagan, eso es evidente, ¿no? Pero independientemente de eso, o sea, los grandes cuadros de Velázquez o de Goya, de los cuales era admirado especialmente Agustín Segura, pues se encuentran en los mejores museos, ¿no? No, ese no es el motivo, ni mucho menos, porque él además de la pintura que hace, pintura de pago, es decir, retrato que pagaban las personas que lo podían, los jerarcas políticos o los personajes de la vida distinguidos, pues también hacía muchos retratos y es lo mejor que tiene Agustín Segura de cuadro ambiental, costumbrista, y la producción es enorme. Y a él le gustaba también mucho, y hay muchos retratos de él, de personas de la calle. O sea, él iba por la calle y veía un personaje que sabía que podía sacarle algo y entonces lo contrataba como modelo y le hacía un retrato. De estos retratos, de estos cuadros de género, hay muchísimos. Y para mi juicio son los que tienen más valor de Agustín Segura, porque es donde el autor era más creativo, ¿no? Donde tenía más libertad, ¿no? Porque no era un encargo, sino lo que él quería hacer para luego, lógicamente, venderlo, porque él vivía de eso, de la venta de sus cuadros. La muestra monográfica sobre Agustín Segura será la primera exposición organizada por el Museo Fundación Wenceslao Segura, un proyecto que nace con la idea de organizar exposiciones temporales de varios géneros. La idea es fomentar la divulgación de la historia, personajes, cultura y tradiciones de Tarifa. Yo he tenido siempre una idea de lo que deben de ser los museos locales. El museo local no es poner 4 o 5 piezas de escaso valor y dejarlo ahí probablemente para que los turistas vayan, que es la única pretensión que ha tenido el ayuntamiento actual. Eso no es un museo local, a no ser que se tengan piezas importantes, pero piezas importantes deben de estar en otros museos, por lo tanto este no es el caso. Entonces el museo local tiene que ser un centro cultural en donde proyecte información de lo que es la población, lo que es Tarifa en este caso, y tiene que estar basado, por lo tanto, fundamentalmente en las exposiciones temporales. Entonces, esto, aunque yo se lo he propuesto al ayuntamiento en varias ocasiones, yo me he dado cuenta que el ayuntamiento, como administración, pues eso es muy difícil de hacerlo, eso no lo puede hacer un ayuntamiento. Entonces digo, pero yo sí lo puedo hacer como individuo. Lo puedo hacer porque uno se sacrifica, se esfuerza, pone el dinero si es necesario, lo que sea, entonces se hace, ¿no? Y por ese motivo he creado lo que es el Museo Fundación Wenceslao Segura, con la idea de hacer exposiciones temporales, de dar información de cosas de Tarifa. Por eso, en este año hay 3 ya programadas, una de estas de Agustín Segura, algo que va a permitir a los tarifeños conocer la obra de su paisano. Luego hay otra ya en septiembre que tiene por título La mujer y el arte de la aguja, que trata sobre las labores que hacían las mujeres, que antes nadie le daba valor. Pero hoy nosotros reconocemos que eso eran obras de arte, una maravilla, una exposición va a estar muy bonita porque va muy avanzada. Y luego la otra exposición, que será en octubre, pues trata se hace con motivo del 725 aniversario de la gesta de Guzmán el Bueno. Entonces es una exposición doble en el sentido de que hay la imagen de Guzmán el Bueno en la historia y luego la proyección de este personaje en el arte, en las dos cosas. Eso será ya, como digo, para octubre. Y ya pues el año que viene pues estamos apalabrando porque estas exposiciones hay que hacerlas con mucho tiempo de antelación porque son difíciles ir recogiendo el material. La muestra sobre la vida y obra de Agustín Segura podrá visitarse en la Cárcel Real del 8 al 16 de abril, en horario de tarde. Coincidiendo con su apertura, Wenceslao pretende reunir en Tarifa a conocedores de su obra. Ángeles Soldado, hija del pintor, el galerista Antonio Marín y el escultor y pintor tarifeño Manuel Reiné aportarán recuerdos y conocimientos sobre la vida y obra de Agustín Segura.
El 8 de abril a las 7:30 en la Casa de la Cultura va a ser el acto de presentación. Ha tenido la amabilidad de la hija de Agustín Segura venir, que es la persona que mejor conoce al pintor, porque la última parte de la vida del pintor vive con la hija. Luego va a venir otro personaje que conoce muy bien al pintor, que es Antonio Marín, porque el padre, José Marín, un personaje muy notable en Chiclana en los años 60, porque fue el creador de la fábrica de muñecas Marín, que fue muy prestigiosa. Pues entonces él lo que hace, José Marín, pues lo que hace es hacerle cuadros a toda la familia, cuadros que lo pintó Agustín Segura. Y buena parte de estos cuadros lo tiene Antonio Marín, que era el hijo mayor y que tuvo bastante contacto con Agustín Segura, y además es galerista, vive en un mundo de arte, pues también hablará sobre la figura de Agustín Segura. Y un personaje de aquí de Tarifa, creo el único, que recuerda a Agustín Segura es Manolo Reiné, porque Manolo Reiné tuvo la suerte de, cuando estudiaba en Madrid, pues se acercó, me figuro tímidamente, conociendo a Manolo Reiné, a Agustín Segura, y Agustín Segura le abrió los brazos y fue, y lo recuerda muchas veces Manolo Reiné, fue un maestro suyo. Él le estuvo indicando, enseñando y apoyando mientras que estuvo preparándose y haciendo los estudios de Bellas Artes en Madrid. Pues los tres hablarán. Es presentar la exposición con esa tertulia, ¿no? Claro, con esa tertulia como parte introductoria, y luego lo que sí haremos ya más adelante, la fecha no se puede poner porque es una cosa complicada, pero sí sabrá con seguridad, es un libro, que no es un catálogo exactamente, será un libro en donde se recoja la vida de Agustín Segura y se recoja también una parte y una colección de su obra. Hay otro libro, ya se había escrito otro libro sobre Agustín Segura, de José Riquelme, pero lo que queremos hacer es un libro complementario de ese, es decir, que va a tratar otra serie de información que no manejó Riquelme, y con otros tipos de cuadros van a aparecer que no fueron los que tenía ese libro que se hizo en los años 80. Una completa web creada por el autor da cuenta de las características de la exposición.